Bienvenidos de nuevo a todos. Muchas gracias por acompañarme, gracias por estar aquí. Antes de empezar, me gustaría mencionar algo muy importante. Recientemente, YouTube ha aplicado una especie de shadow ban a este canal. Las visualizaciones han caído de forma drástica, como muchos habéis notado. Y lo que es aún más preocupante, varios de vosotros habéis comentado que os habíais dado cuenta de que os habían dado de baja del canal sin saberlo, y yo también lo he podido comprobar. Algunos días el canal pierde un par de cientos de suscriptores de golpe, algo que nunca había pasado antes. Y sé con certeza que no suelo decir nada que moleste a tanta gente a la vez como para que quieran marcharse. Así que espero de verdad que el canal no acabe siendo eliminado por completo. Pero, como todos sabemos, nada está garantizado. Aún así, eso es en lo que me voy a centrar, preparándome para ello y enfocándome más en Substack y Patreon. Uso ambas plataformas de forma intercambiable. Me parecen estupendas. Son muy parecidas en muchos aspectos. Ya podéis encontrar allí artículos exclusivos, vídeos sin anuncios, entrevistas sin anuncios para mis suscriptores, y pronto habrá sesiones en directo de preguntas y respuestas, además de otras formas de participar y colaborar. Así que dejaré los enlaces a mi Substack y a mi Patreon aquí abajo, y de verdad espero ver a muchos de vosotros, si no a todos, uniros a esas dos plataformas para que tengamos una forma de mantener el contacto, de seguir conectados si llega a haber una purga en YouTube. Bien, dicho esto, vamos con el tema del vídeo de hoy. Como mencionó el destacado economista estadounidense Michael Hudson en nuestra reciente entrevista, el sistema financiero global ha funcionado tradicionalmente sobre una gran suposición. ¿Y cuál es esa suposición? Pues que siempre habría una fuerte demanda de deuda del gobierno de Estados Unidos, que el país podría mantener enormes déficits, emitir cantidades masivas de bonos del Tesoro, y aún así los inversores de todo el mundo seguirían comprándolos. Pero ahora hay señales crecientes de que uno de los compradores extranjeros más importantes de esa deuda podría empezar a retirarse. Y ese comprador es Japón. Los inversores japoneses poseen en conjunto alrededor de $1 billón en bonos del Tesoro estadounidense, lo que convierte a Japón en el mayor tenedor extranjero de deuda americana. Durante años, el dinero japonés fluyó hacia los financieros de Estados Unidos porque los inversores tenían pocas opciones atractivas en su propio país. No tenían realmente muchas alternativas. Los bonos del gobierno japonés ofrecían rendimientos muy bajos durante décadas y en algunos casos, los tipos de interés en Japón llegaron a ser incluso negativos. Eso llevó a los fondos de pensiones japoneses, a las compañías de seguros y a los grandes inversores institucionales a buscar mejores rendimientos fuera del país, más dinero, sobre todo en Estados Unidos, porque tradicionalmente la deuda estadounidense se ha considerado un refugio seguro. Pero ahora las cosas están cambiando. El sistema financiero japonés está viviendo una transformación histórica. La inflación ha vuelto a Japón después de décadas de estancamiento y deflación, y el Banco de Japón ha empezado a subir los tipos de interés de forma mucho más agresiva que en el pasado. Los rendimientos de los bonos del gobierno japonés a 10 y 30 años han subido hasta su nivel más alto desde los años 90. Y esto supone un cambio enorme para un país que pasó años atrapado en un entorno de tipos de interés ultra bajos. Se espera que el Banco de Japón endurezca de nuevo su política monetaria el mes que viene y que eleve el tipo de interés de referencia del 0,75 al 1%. Aunque esas cifras puedan parecer pequeñas según los estándares estadounidenses, en Japón el Banco Central pasó años luchando contra el bajo crecimiento y la deflación con tipos cercanos a cero e incluso negativos, como mencioné antes. Y ahora la inflación al alza y el aumento de los costes energéticos, gracias a Trump, están obligando a los responsables de política económica a moverse en la dirección contraria. La guerra en Irán ha tenido un papel muy importante en este cambio.
porque el aumento del petróleo está elevando la presión inflacionista dentro de Japón. Como Japón importa gran parte de los precios más altos del petróleo se trasladan rápidamente al conjunto de la economía, haciendo que los precios suban. Al mismo tiempo, el primer ministro Fumio Kishida está aumentando el gasto público para intentar estimular el crecimiento económico y compensar el impacto provocado por el encarecimiento de la energía. Más gasto público, junto con el aumento del precio del petróleo, está generando una presión inflacionista adicional, lo que hace más probable que se produzcan nuevas subidas de tipos de interés. Así que, a medida que suben los rendimientos japoneses, la necesitan seguir su dinero al extranjero. Les gustaría tenerlo de vuelta en casa. Durante años, la lógica de comprar bonos del Tesoro de Estados Unidos era muy sencilla. ¿Para qué mantener el dinero en bonos japoneses que apenas daban rendimiento, si los bonos estadounidenses ofrecían mucho más? Pero ahora, como se puede ver, los bonos del gobierno japonés están empezando a ofrecer rentabilidades más atractivas y además evitan los riesgos de divisa y las incertidumbres geopolíticas que conllevan las inversiones en el extranjero. Ya hay señales de que este cambio ha comenzado. No es algo que vaya a pasar dentro de mucho tiempo. Ya ha empezado. En marzo, según los informes, se registró la mayor entrada mensual de la historia en fondos de bonos soberanos japoneses, lo que sugiere que los inversores están trayendo cada vez más capital de vuelta a los mercados nacionales. Por ejemplo, Mark Dowding, director de inversiones en Blue Bay, dijo al Financial Times que el dinero recién invertido ya no se destinaría a bonos corporativos estadounidenses ni a bonos del Tesoro de Estados Unidos. En su lugar, explicó, ese dinero se quedaría en Japón y se movería hacia activos nacionales. Esa declaración pone de relieve la magnitud del posible cambio que se está produciendo en los flujos de capital a nivel mundial. Como estoy seguro de que todos ustedes saben, la demanda extranjera de bonos del Tesoro ha ayudado a Estados Unidos a financiar sus crecientes déficits con unos costes de endeudamiento relativamente manejables. Si grandes compradores extranjeros como Japón empiezan a reducir sus compras o a repatriar capital, algo que ya han comenzado a hacer, el Departamento del Tesoro podría verse obligado a ofrecer rendimientos mucho más altos para atraer a los inversores. Y eso es una trampa. Unos rendimientos más altos significan mayores costes de servicio de la deuda, y eso implica menos fondos para el gasto público en programas sociales, entre otras cosas. Así que ese problema ya empieza a hacerse visible en el mercado de bonos. En varias subastas recientes del Tesoro se ha visto una demanda más débil de lo esperado. Por cierto, en mi Substack y en mi Patreon hay un artículo extenso que publiqué hace poco donde explico lo que está ocurriendo ahora mismo en el mercado de bonos, por qué se produjo una gran venta masiva y qué podemos esperar a continuación. Como resultado, el Departamento del Tesoro vendió recientemente $25,000 millones en bonos a 30 años con un rendimiento del 5% por primera vez desde 2007. Antes de este periodo, ningún bono del 30 años tenía un tipo de interés superior al 4,75%. Este cambio es históricamente significativo porque refleja una creciente preocupación de los inversores por la deuda a largo plazo de Estados Unidos, por la situación fiscal del país y, por supuesto, por el aumento imparable de la deuda nacional. Lo que hace que esto sea aún más llamativo es la rapidez con la que ha cambiado el sentimiento del mercado. A mediados de febrero, algunos quizá lo recuerden, justo antes de que la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán se intensificara, la demanda en una subasta de bonos del Tesoro a 30 años fue, según se informó, la más alta de la historia. Sin embargo, solo unos meses después, los inversores se mostraron mucho más cautelosos y las subastas del Tesoro empezaron a registrar una demanda claramente más débil. Si piensan que eso es una coincidencia, piénsenlo otra vez. Los inversores en bonos están cada vez más preocupados por varios riesgos importantes que están ocurriendo al mismo tiempo.
La inflación sigue siendo persistente a pesar de los esfuerzos de la Reserva Federal por controlarla. Por cierto, explico estas razones con más detalle en Substack y en Patreon, así que no quiero repetirme. Pero el déficit presupuestario de Estados Unidos sigue creciendo rápidamente. Las tensiones geopolíticas están aumentando la incertidumbre en los mercados globales, y los bancos centrales extranjeros, que antes desempeñaban un papel estabilizador en el mercado de bonos del Tesoro, han ido reduciendo poco a poco su participación. Al mismo tiempo, los bonos del Tesoro compiten con una avalancha de emisiones de deuda corporativa. Las grandes empresas también están emitiendo enormes cantidades de bonos, lo que obliga a los inversores a elegir entre deuda pública y deuda privada. Esta competencia por el capital ejerce una presión adicional al alza sobre los rendimientos. Si los inversores japoneses siguen repatriando su dinero, que es lo que apostaría que va a ocurrir, la situación podría volverse aún más complicada para Estados Unidos. Una menor demanda extranjera de bonos del Tesoro probablemente obligaría a subir aún más los rendimientos, porque el Tesoro de Estados Unidos tendría que hacer sus bonos más atractivos. Es decir, tendría que ofrecer mejores rendimientos, así que los rendimientos subirían. Y ese aumento crea un círculo vicioso muy peligroso para el sistema financiero estadounidense. Es una trampa, como ya he mencionado. Cuando los rendimientos suben, aumentan los costes de endeudamiento del gobierno. Los pagos de intereses de la deuda nacional ya rondan el billón de dólares al año. A medida que crecen esos costes, el déficit presupuestario se hace todavía mayor. Y a su vez, unos déficits más grandes obligan al Departamento del Tesoro a emitir aún más deuda, lo que puede hacer que los rendimientos sigan subiendo. Eso crea un ciclo que cada vez resulta más difícil de controlar o de romper. El Departamento del Tesoro anunció hace poco que espera endeudarse aún más este trimestre de lo que había previsto, porque la entrada de dinero al gobierno ha sido más débil de lo esperado. Para muchos analistas, esto es otra señal de que la emisión de deuda seguirá creciendo rápidamente en los próximos años, porque, obviamente, el gobierno de Estados Unidos necesita fondos para financiar sus operaciones. Durante décadas, Estados Unidos se benefició de la posición única del dólar como moneda de reserva mundial. Sigue siéndolo, pero claro, se está debilitando. Los bonos del Tesoro de Estados Unidos se consideraban el activo financiero más seguro del sistema global, y los inversores extranjeros han contribuido de forma constante a financiar los déficits estadounidenses. Y quien te diga lo contrario, probablemente necesite entender mejor cómo ha funcionado el sistema financiero americano. Está financiado por inversores extranjeros, pero las condiciones financieras globales están cambiando muy rápido, y el giro de Japón hacia rendimientos internos más altos podría convertirse en uno de los puntos de inflexión más importantes de ese proceso. Ahora bien, si el mayor tenedor extranjero de deuda estadounidense empieza a repatriar capital de forma constante, las consecuencias para Washington, para Wall Street y para la economía mundial podrían ser enormes. Porque cuando los costes de endeudamiento empiezan a subir en un sistema tan dependiente de la deuda, las presiones financieras pueden extenderse muy rápido por toda la economía. Michael Hudson compartió más ideas sobre esto en nuestra entrevista reciente y dejaré el enlace a esa conversación en la descripción de abajo. Te recomiendo muchísimo que la veas a continuación. Espero que esta breve actualización te haya resultado interesante y útil. Cuéntame en los comentarios si tienes alguna pregunta. Revisaré la sección de comentarios e intentaré responder a tus dudas en mis próximos videos. Muchas gracias por estar aquí. De verdad valoro tu tiempo. Que tengas un excelente día y nos vemos de nuevo mañana. Cuídate.